Hola, ¿cómo están? Soy el profesor David Villar y bienvenidos a esta presentación de farmacología del tracto respiratorio que vamos a dividir en dos partes. En la segunda veremos patologías concretas y cuál sería la terapia específica para cada una de ellas. Y en esta primera parte lo que vamos a hacer es un recordatorio fisiológico y semiológico rápido que va a incluir los distintos tipos de hipoxia que existen. Vamos a ver rápidamente cuál es el papel que juega el dióxido de carbono y el oxígeno en la respiración, sobre todo en la ventilación. Los dos vídeos se van a centrar sobre todo en causas de insuficiencia respiratoria, que como ven aquí pues es el principal tipo de hipoxia hipoxémica que existe. Aquí también vamos a hablar sobre cuáles serían los objetivos en general de la terapia del aparato respiratorio para favorecer o contrarrestar, si quieren, los mecanismos de adaptación o fisiológicos que tiene este sistema. Y también vamos a hablar sobre generalidades de los grupos de fármacos que se usan en patologías respiratorias. Para empezar, en última instancia, el objetivo de todo el tracto respiratorio es aportar oxígeno a la sangre y retirar el dióxido de carbono. Para ello, pues, acontecen tres procesos fisiológicos que tienen aquí, que son la ventilación, la difusión y la perfusión. Por ventilación, pues se entiende lo que sería la entrada y salida del aire de los pulmones. Por difusión se entiende lo que sería el intercambio gaseoso a nivel de las paredes de los alveolos, es decir, la entrada del oxígeno hacia la sangre y salida del dióxido de carbono hacia el espacio aéreo. Y por perfusión, pues se entiende lo que sería la llegada de sangre y obviamente pues oxigenación de esa sangre a nivel de los alveolos y salida por el lado venoso hacia el corazón. Veremos que hay patologías como por ejemplo todo lo que serían las alergias, en donde el problema es principalmente de dificultad en la ventilación. Hay una broncoconstricción, aparte de inflamación de esas bronquiolos, y eso pues dificulta la entrada y salida del aire. Si hablamos, por ejemplo, de neumonías, que puede haber un hinchazón a nivel de las paredes alveolares, pues ahí probablemente esté más dificultada lo que sería la difusión de esos gases. Y si hablamos, por ejemplo, de patologías como insuficiencias cardíacas, ahí obviamente el problema es que no llega la sangre que debe de llegar a los pulmones. Abajo tienen dos conceptos que se usan de forma indistinta y no es correcto. No es lo mismo hablar de anoxia, que sería la falta total de oxígeno, y ahí obviamente pues el individuo y las células estarían muertas. Lo ideal sería hablar de hipoxia, que es básicamente una reducción o descenso en el aporte de oxígeno a esos tejidos. Como vemos aquí hay cuatro tipos principales de hipoxia según la patogenia, empezando por la hipoxémica, que consiste en una disminución de la presión parcial de oxígeno en la sangre, es decir, de la concentración de oxígeno que debería llevar esa sangre. Y como ven, pues ahí hay tres de las etiologías más importantes. La primera sería que exista una atmósfera con menor concentración de oxígeno, como ocurre por ejemplo a altas altitudes donde viajan los aviones, que saben que ahí pues no existe oxígeno. La causa más frecuente que vamos a ver son todas las que producen pues una insuficiencia respiratoria, y básicamente vamos a hablar el resto de este vídeo y el siguiente sobre estas causas. Y como ven, otra causa sería que exista una mezcla de sangre venosa y arterial. Imagínense que existe un defecto del septo interventricular en el corazón y está pasando sangre del lado derecho al lado izquierdo del corazón. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Pues que esa sangre venosa no pasa por los pulmones y se distribuye por todos los órganos del cuerpo sin haberse oxigenado. Básicamente pues no va a llevar oxígeno. De todas maneras, ven que existen otros tipos de causas de hipoxia. Hablamos de una hipoxia de tipo anémica, cuando si quieren la culpa la tiene la sangre. No sería, por ejemplo, que aunque llegue a los pulmones exista una anemia, ahí la concentración de hemoglobina está
más baja de lo normal y por tanto pues no se va a cargar con todo el oxígeno que debería. También puede ocurrir que esa sangre pues por cualquier motivo, ahí tienen por ejemplo una intoxicación por monóxido de carbono, pues saben que el monóxido de carbono tiene 250 veces más afinidad por el oxígeno que por la hemoglobina que el oxígeno, y por tanto pues va a impedir que esa sangre pues se oxigene. Podría ocurrir una intoxicación por nitritos. Saben que los nitritos lo que hacen es convertir el hierro de la hemoglobina que está en estado ferroso, lo convierte en estado férrico, que es incapaz de unirse al oxígeno. Entonces, en todas estas causas, si quieren, la culpa de la hipoxia la va a tener la sangre. Puede ocurrir que el problema esté a nivel de que exista un problema de la circulación, ya sea por una insuficiencia cardíaca, no llega la sangre con la fuerza y presión que debería a los tejidos, o bien porque exista una hipotensión generalizada, que es lo que se conoce con el nombre de shock. Y por último, pues tenemos la hipoxia de tipo histotóxica, en que puede que la sangre lleve todo el oxígeno del mundo, si quieren, a los tejidos, pero por cualquier motivo estos no la reciban. Ahí tenemos, por ejemplo, los casos de que tengamos un hinchazón grande en un tejido, haya un edema grande, y obviamente pues ahí el recorrido que tienen que hacer esos gases, el oxígeno y el dióxido de carbono, pues sería muy largo y no llegan a la célula. O puede ocurrir también que la célula tenga, por ejemplo, una intoxicación por cianuro, que tienen ahí representado como CN. En ese caso, el cianuro se une a la citocromo A oxidasa de la cadena respiratoria y la bloquea. Es decir, que por mucho que le llegue el oxígeno a esa célula, pues va a ser incapaz de utilizarlo en lo que sería la respiración celular. Por último, decirles que el control de la ventilación a nivel del centro respiratorio, de la médula, corre a cargo de la presión parcial de dióxido de carbono, no del oxígeno. Esto es importante, como veremos a continuación, cuando hablemos de anestesia inhalatoria y estemos usando circuitos cerrados de anestesia. Aquí tenemos uno de los signos que se podrían presentar cuando existe una hipoxia. No siempre que hay hipoxia va a haber cianosis, pero si hay cianosis, desde luego existe una hipoxia. Aquí lo que está ocurriendo, ven que la piel está azulada, obviamente tiene que ser una piel blanca para que se note esa distinta coloración. Ahí lo que ocurre es que bien llega sangre mal oxigenada, sangre venosa a esos tejidos, o bien que esa sangre que llega ahí ha perdido por cualquier motivo el oxígeno y por tanto pues se convierte en una sangre más oscura. Como saben, la sangre venosa pues tiene una coloración más oscura que la sangre arterial. Vamos a hablar principalmente de problemas de insuficiencia respiratoria, que es una de las causas principales de hipoxia hipoxémica. Aquí tenemos una diapositiva donde se muestran distintos signos que se pueden presentar, sobre todo cuando existe una hipoxia de tipo hipoxémica, y el signo más importante de la insuficiencia respiratoria por excelencia, lo tienen ahí en mayúscula, es la disnea. Pero como ven, pues puede ir acompañado también, dependiendo del problema concreto, de toses, secreciones, cianosis. Ahí tienen imágenes de un caballo que, como ven, tiene los hollares dilatados para favorecer la entrada y salida de aire, y una vaca que tiene el cuello extendido. Eso es una posición característica que los animales adoptan cuando están intentando favorecer o hacer la respiración más fácil. Como ven, la disnea, pues hay muchas clasificaciones que se pueden hacer. Aquí no vamos a hablar de todas ellas. Podríamos decir que es de tipo inspiratorio. Si vemos que, por ejemplo, existe cuando el animal está inspirando, a la hora de expandirse la cavidad torácica, pues esos espacios intercostales no acompañan a la expansión de las costillas. Eso es lo que se conoce con el nombre de tiraje costal. También puede presentarse estridor inspiratorio, turbulencias si tenemos un endoscopio y podemos auscultar ese animal.
Y por disnea expiratoria, básicamente, imagínense un caballo que tiene un EPOC. Pues a la larga se va a producir lo que se llama el contragolpe o sobresalto del ijar, que básicamente consiste en que se tiene que ayudar de la contracción de los músculos oblicuos del abdomen, pues para ayudar a la expulsión del aire de los pulmones. Como saben, cuando se hace anestesia inhalatoria muchas veces se emplean circuitos cerrados, pues básicamente para recuperar ese gas anestésico que es bastante costoso y que el animal está expirando, pues básicamente se vuelve a introducir en el animal. Si eso se va a hacer, obviamente el dióxido de carbono que está exhalando ese animal tiene que eliminarse, porque si no lo que ocurriría es que si se introdujese de nuevo en el animal, se aumentaría mucho la presión parcial de CO2, aumentaría el ácido carbónico, habría una acidosis respiratoria que produciría una parada cardíaca inmediata en el animal. Por tanto, ¿qué ocurriría si no se cambia el cartucho de absorción que debe de eliminar el dióxido de carbono en un circuito cerrado de anestesia? Pues básicamente lo que les estoy diciendo, que el animal le aumentaría mucho la concentración de CO2 en la sangre, eso estimularía mucho el centro respiratorio, se vería un aumento en la frecuencia respiratoria y ahí mismo pues probablemente el animal muriese a los pocos segundos o minutos de ocurrir eso por una acidosis respiratoria. Como saben, el aire que estamos respirando en la atmósfera tan solo lleva un 21% de oxígeno, el resto, básicamente el 79%, es nitrógeno. Entonces nosotros podríamos de forma artificial aumentar la concentración de oxígeno que le está llegando a ese animal a nivel de los alveolos. Y eso pues obviamente va a facilitar mucho la oxigenación de la sangre. Aquí tienen distintos sistemas de aportar oxígeno adicional al animal. Acuérdense que independientemente del sistema que sea, debe de haber una válvula de escape para el dióxido de carbono, porque si no, pues se va a acumular y se puede producir una parada cardíaca por una acidosis respiratoria. Y también es importante normalmente hacer pasar ese oxígeno por un recipientes que tienen agua para favorecer que entre humedecido con cierto vapor de agua. Aquí ya tenemos cuáles son las causas principales de hipoxia hipoxémica. Vamos a empezar hablando sobre la enfermedad de las alturas. Esto en realidad no es una insuficiencia respiratoria, sino que vamos a ver que es una insuficiencia del corazón derecho por haberse producido una hipertensión pulmonar. Y de todas las más importantes causas de insuficiencia respiratoria, pues vamos a hablar de las alérgicas. En el caballo reciben el nombre de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. En el perro se manifiesta en forma de una bronquitis crónica y en el gato, por su parecido con el asma de las personas, se le denomina asma del gato. Veremos algunas de las causas infecciones, tanto de las vías altas como por ejemplo la rinotraqueitis y el coriza felino, la tos de las perreras, en el caso de los que es una de las causas principales en perros de infección de vías altas, y cuando se afecta el parénquima pulmonar, pues normalmente hablamos de bronconeumonías. Pero como ven, ahí tenemos también algunas otras causas, pues pueden ser parásitos, como el caso del Dictyocaulus vivíparos, si hablamos de bovinos, pueden ser neoplasias, pueden ser cuerpos extraños, pueden ser traumas. En los perros braquicefálicos es muy corriente también que se produzcan problemas por la deformación que estos animales ya de por sí tienen de las vías respiratorias altas. Y también acuérdense que una de las causas de hipoxia hipoxémica que mencionábamos al principio son el intercambio venoso arterial cuando existe un shunt. Empezando por hablar de la enfermedad de las alturas, como digo, esto no es una insuficiencia respiratoria, esto lo desarrollan las vacas que tienen una predisposición genética, y cuando se llevan a altitudes altas, por encima de los 2000 metros, pues algunas desarrollan una hipertensión pulmonar que al cabo de varias semanas,
hace que el corazón derecho se hipertrofie y se produzca una insuficiencia cardíaca de ese lado del corazón. Los signos pues que tienen ahí en amarillo básicamente apuntan a que el problema es de tipo cardíaco y no un tipo respiratorio. Por ejemplo, se produce el pulso yugular, es decir, que se transmiten las contracciones del corazón hacia el lado de la vena, de las venas cavas, saben, y de la yugular, obviamente. Saben que en la yugular, por ser una vena, pues no debe de haber, no se deben de transmitir los impulsos cardíacos. Otro de los signos que se van a presentar es que se producen edemas. En las vacas ocurre sobre todo a nivel del pecho y de las mandíbulas. Ahí tienen unas imágenes de una vaca. Parece que está hinchado la parte de la submandibular y eso básicamente es por acumulación de líquido a ese nivel. Lo que se llama pitting edema es básicamente que nosotros al presionar con el dedo, pues si existe un acúmulo de líquido subcutáneo a ese nivel, pues se queda la huella y eso pues es una indicación de que existe probablemente un problema cardíaco en ese animal. Otros signos que se van a presentar pues como tienen debilidad, disnea, cianosis, que no necesariamente pues indican que el problema es de tipo cardíaco. Como digo, esta es una enfermedad que tiene una predisposición genética y lo que hacen, por ejemplo, los veterinarios en Estados Unidos es hacer una prueba, que es introducir un catéter a nivel de la vena yugular, eso se lleva al corazón y se hace pasar a la arteria pulmonar principal y ahí miden la presión arterial pulmonar. Si esa presión arterial está por encima de 49 milímetros de mercurio, pues ese animal tiene alto riesgo de padecer la enfermedad que llaman HMD, que es High Mountain Disease, y no se debe usar como reproductor porque, como digo, pues tiene un componente hereditario alto esta enfermedad. Pueden parar el vídeo y leer el caso clínico de un mal de la altura en una novilla. Si hablamos ya de cuáles son los objetivos generales de la terapia del tracto respiratorio, pues básicamente van a ser favorecer o contrarrestar los mecanismos fisiológicos propios que tiene el aparato respiratorio. Sí, esto es algo parecido a lo que ocurre con la inflamación cuando damos antiinflamatorios. La inflamación pues tiene aspectos beneficiosos para el cuerpo, por una parte que son repeler todo el agente agresor, pero existe aspectos negativos de la inflamación que son como se pueden imaginar pues la destrucción de los tejidos. Pues hay cosas de la inflamación que nos interesaría favorecer y otras que nos interesa contrarrestar. Por tanto, pues aquí vamos a hacer más o menos lo mismo. Por ponerles un ejemplo, si existe un ataque de asma porque se está siendo expuesto a un alergeno, ahí lo que hace el tracto respiratorio es cerrar los bronquios para que ese alergeno pues no llegue hasta los alveolos. Obviamente pues eso va a dificultar la ventilación. Entonces, ¿cómo nosotros podemos favorecer ese mecanismo de ventilación? Ahí lo que tenemos que contrarrestar es lo que está haciendo el tracto respiratorio. Pues como tienen ahí podemos administrar broncodilatadores que veremos a continuación o glucocorticoides que en realidad también producen una broncodilatación. Podríamos también favorecer, como decía anteriormente, que el aire que esté llegando a los alveolos tenga una concentración mayor del 21%, haciendo un aporte artificial de oxígeno. Ahí estaríamos favoreciendo la difusión. Y después existen mecanismos que tiene el tracto respiratorio que normalmente pues nos interesa favorecer en la mayoría de los casos con algunas salvedades. Por ejemplo, si hablamos de qué es lo que hace el tracto respiratorio con las partículas extrañas o secreciones que se están produciendo, pues ahí existen mecanismos como son, por ejemplo, los estornudos, que sería a nivel de toda la cavidad nasal, o las toses que se producen cuando esas partículas llegan, por ejemplo, a la tráquea o a los bronquios. Puede que esas toses pues sean excesivas hasta el punto que puedan dañar incluso la tráquea, producir un enfisema pulmonar.
Entonces, como veremos, por ejemplo, en la tos de las perreras, que el animal está constantemente tosiendo, contra el virus que los produce normalmente no se puede hacer nada, y ahí pues hay que dejar que la enfermedad transcurra con su curso normal hasta que desaparezca. Entonces, en ese caso, pues la terapia idónea sería suprimir esas toses excesivas que se están produciendo y que pueden dañar tanto las vías respiratorias altas como el parénquima pulmonar. Ahí lo que vamos a hacer es administrar un antitusígeno. Si hablamos del aparato mucociliar, pues ahí básicamente hay sustancias como expectorantes y mucolíticos que van a favorecer a la expulsión de esas secreciones que se están acumulando en la luz de esos bronquios. Si hablamos del sistema inmune, pues ahí básicamente cómo podemos ayudar al sistema inmune del tracto respiratorio. Pues obviamente haciendo una terapia específica, si se trata de una infección de bacterias, pues dando antibióticos, si es por hongos, dando antifúngicos, si es por parásitos, pues habría que administrar antiparasitarios, y si existe una inflamación severa de ese parénquima pulmonar, pues ahí obviamente hay que minimizar la destrucción del tejido que se puede producir administrando, normalmente se usan glucocorticoides para el tracto respiratorio. Por último, pues decir que lo que sería la perfusión, la circulación, pues se puede mejorar dando corticoides, y como veremos, pues los descongestionantes pues no se suelen usar mucho en veterinaria. Si hablamos ya de las sustancias concretas que se van a usar en toda la terapia del tracto respiratorio, pues tenemos que decir que uno de los grupos importantes son los broncodilatadores. Como vemos, los vamos a usar de ayuda inmediata cuando existe un ataque de asma. Los antitusígenos los vamos a emplear sobre todo cuando la tos es excesiva, que puede dañar el tracto respiratorio, y normalmente se usa cuando la tos es seca, no es productiva. Si hablamos de los antiinflamatorios, estos los vamos a usar para casos de bronquitis y asmas crónicos. El caso de los expectorantes, les pongo que la mejor forma de ayudar al tracto respiratorio es humedeciendo ese aire que entra al animal. Obviamente, si el animal está deshidratado, lo primero que habría que hacerle es hidratarlo, y como ven ahí, hay formas también de favorecer la expulsión de esas secreciones, que es introduciendo al animal en un baño turco y dándole golpecitos en el pecho fáciles que favorezcan, si quieren, el desprendimiento de esas secreciones del tracto respiratorio. Ahí tenemos pues uno de los expectorantes que más se usan, que es la guafenesina. Si hablamos de los mucolíticos, estos lo que hacen es romper, si quieren, las uniones que existen en esas secreciones. Estos se usan solo por vía oral, porque por vía inhalatoria suelen ser irritantes, y los dos principales son la N-acetilcisteína y la bromexina. Y por último, incluirles el oxígeno, que como saben se puede administrar para aumentar la concentración que le está llegando a ese espacio alveolar. Y esto pues se usa cuando existe una ayuda inmediata, si el animal se está asfixiando, por ejemplo, en un ataque de asma. Por último, decirles que la terapia ideal siempre sería la que va enfocada a contrarrestar la etiología del proceso. Cuando hablamos de los broncodilatadores, existen tres grupos grandes. Tenemos los beta-agonistas, los anticolinérgicos y las metilxantinas. Les pongo esta imagen para explicar un poquito el mecanismo de acción de los broncodilatadores. Ahí esa cuerda representaría, si quieren, la fibra muscular lisa, que está en forma de anillo alrededor de un bronquio o un bronquiolo, y como ven existen dos equipos que están tirando de ella. Esa cuerda está tensa, en estado de tono, si quieren, constante en el animal, y porque existen los dos equipos que están tirando de ella. Imagínense que uno de esos equipos es el sistema parasimpático y el otro pues es el sistema simpático,
¿Qué es lo que yo podría hacer? Y cuando uno de ellos gana, en este caso el simpático, pues se va a producir broncodilatación, esa fibra muscular se va a relajar, y cuando gana el otro equipo, pues se va a producir broncoconstricción. Entonces, la idea de esta imagen es que yo puedo provocar una broncodilatación dándole más fuerza, aumentando si quieren, dando un agonista que le dé más fuerza a uno de los individuos del equipo del simpático. O podría producir el mismo efecto si elimino un individuo del equipo del parasimpático. Entonces, la idea de esta imagen es que yo puedo producir el mismo efecto por dos mecanismos distintos. Uno administrando un agonista de un equipo o administrando un antagonista del equipo contrario. En esta figura pues se muestra eso mismo que les acabo de decir. Tenemos en el centro lo que sería una fibra muscular lisa, que como ven en estado de reposo está tensa, en estado de tono, y por la parte de arriba pues se puede producir una broncodilatación y por la parte de abajo pues se puede producir una broncoconstricción. Y como ven pues podemos conseguir que se produzca eso mismo por distintos mecanismos. Ahí tenemos los tres grupos principales que se van a usar para producir broncodilatación, que son los antagonistas muscarínicos, las metilsantinas, que son la teofilina, y los beta-agonistas. Como ven, la broncodilatación se promueve por un aumento del AMP cíclico. Los niveles intracelulares del AMP se pueden aumentar administrando un agonista de los receptores beta, que básicamente aumentan la síntesis de la adenilciclasa, como tienen ahí, o se puede hacer también administrando inhibidores de la fosfodiesterasa que destruye ese segundo mensajero, el AMP cíclico, y que por tanto pues hace que la degradación sea más lenta. Como ven, ese mismo efecto se puede administrar por el lado contrario, es decir, actuando a nivel de quitarle fuerza al equipo que produciría broncoconstricción. En este caso, pues administrando un antagonista de la de los receptores muscarínicos, como es la atropina. Aquí tienen otra imagen que básicamente representa lo mismo. Cuando aumenta el AMP cíclico en esa fibra muscular lisa, vean que se produce relajación y básicamente se puede llegar ahí por distintos mecanismos. Como ven, se puede administrar un agonista de los receptores beta 2, ahí tienen representados los más principales, la terbutalina, la efedrina, la epinefrina, glucocorticoides. Se puede administrar un teofilina que básicamente inhibe la fosfodiesterasa, con lo que el AMP cíclico no se degrada tan rápido y eso pues en definitiva hace que aumente la concentración en las células y se produzca broncodilatación. Y como ven también hay otro segundo mensajero que produce lo contrario y que es el GMP cíclico. El GMP cíclico, pues cuando aumenta se produce una contracción de la fibra muscular lisa y como ven las vías que favorecen ese aumento pues son por una parte la estimulación de los receptores muscarínicos por la acetilcolina o por ejemplo cuando existe una gran liberación de histamina que se une a los receptores H1 y eso también aumenta la concentración de GMP cíclico. Y por otra parte pues ahí tienen un montón de mediadores de la inflamación y que también pueden producir una broncoconstricción. Si hablamos ya de las sustancias concretas, vamos a empezar hablando de los agonistas de los receptores beta 2. Vean que se pueden clasificar en no selectivos cuando aparte de unirse a los receptores beta también se unen a los alfa. Ahí incluiríamos la epinefrina o norepinefrina, la efedrina y el isoproterenol. Vean que el isoproterenol es el único de esos tres que no tiene actividad alfa, pero obviamente pues sí va a estimular tanto los beta 1 que están en el corazón como los beta 2 que son los de los bronquios, los de los bronquios y bronquiolos. Y tenemos los agonistas que ya sí son selectivos nada más que para los receptores beta 2, es decir, no se van a unir
a los beta 1 que, como saben muy bien, están en el corazón y que producirían una taquicardia si se estimulan. Los beta 2 son el clenbuterol, la terbutalina, el salmeterol, el salbutamol. Vean que la terbutalina es de larga duración, de al menos 12 horas. El salmeterol es también de larga duración, pero tarda un poquito más tiempo que la terbutalina en actuar. Y tenemos el salbutamol, que es de acción inmediata. Este es normalmente el que se usa en inhaladores para cuando existe un ataque de asma. Acuérdense que si existe una inflamación de tipo alérgico, ahí existe una inflamación que hay que contrarrestar. Y que los broncodilatadores, aunque alivien transitoriamente ese problema porque favorecen la ventilación, no van a servir para tratar el problema de base en la alergia, que es la inflamación que existe en esos bronquiolos y que, como veremos en el próximo vídeo, en el perro se manifiesta en una forma de bronquitis, para el gato se llama asma del gato y para el caballo es el EPOC del caballo. El otro grupo de broncodilatadores grandes son las metilsantinas. Existen 3 metilsantinas que son la cafeína, la teobromina y la teofilina. De esas 3, la que se usa en la clínica como broncodilatador es la teofilina. Verán que la teofilina se comercializa con el nombre de aminofilina en el mercado y que básicamente es un 80% de teofilina. Los 3 mecanismos de acción de las metilsantinas los tienen ahí, de mayor a menor importancia. El más de mayor sensibilidad es que actúan inhibiendo los receptores de adenosina. De una sensibilidad intermedia es que inhiben la recaptación del calcio en el retículo sarcoplásmico. Y por último, pues se inhibe la fosfodiesterasa, con lo que se prolonga la vida media del AMP cíclico. Como ven, los efectos secundarios no deseados y sería lo típico que podíamos esperar cuando estamos tomando muchos cafés que tienen mucha cafeína. Básicamente va a aumentar la frecuencia cardíaca, se produce una estimulación no específica general del sistema nervioso central, se va a estimular la diuresis y si tomamos más de la cuenta, pues se van a producir temblores musculares. El tercer grupo grande de broncodilatadores son los anticolinérgicos, es decir, los antagonistas de los receptores muscarínicos, que también se llaman parasimpaticolíticos porque suprimen la acción del parasimpático. Como ven, el principal es la atropina. La broncodilatación se va a producir a dosis mucho menores de las que aumentan el ritmo cardíaco, cosa que es una cosa buena. La eficacia que tienen es mucho menor que los beta agonistas. De hecho, prácticamente si se usan cuando ya no funcionan los beta agonistas, es decir, se ha desarrollado resistencia a estos últimos. Lo ideal sería usarlos por vía inhalatoria porque al tener que usar concentraciones mucho menores por esta vía que si los administrásemos por una parenteral, pues obviamente vamos a evitar que se produzcan los efectos secundarios no deseados que van a ocurrir cuando se administran altas dosis. Ahí tienen que los efectos secundarios principales son taquicardia, midriasis, se va a resecar mucho las mucosas por un descenso de las secreciones y de la parálisis ciliar, y en caballos que son muy sensibles a la atropina se puede producir una atonía intestinal. El que más se usa en el comercio es uno distinto de la atropina, que es el hipatropio. Ahora veremos cómo es la estructura química de que compara el hipatropio con la atropina. Normalmente se emplea solo, pero se puede combinar con los beta agonistas. Se ha visto que tiene un buen resultado en perros y caballos con bronquitis crónicas y tiene la ventaja de que no tiene los efectos secundarios de la atropina a nivel del aparato mucociliar. Aquí tenemos la estructura molecular del hipatropio en el lado izquierdo y de la atropina en el lado derecho. Como ven, la principal diferencia es que el hipatropio tiene un nitrógeno cuaternario que está cargado positivamente y eso hace que no atraviese bien las membranas. Por tanto, pues el hipatropio no se podría dar por vía parenteral, hay que administrarlo por vía inhalatoria, cosa que la atropina pues sí se podría hacer por ambas vías porque llegaría en definitiva
hasta la fibra muscular lisa de los bronquios. Si ya pasamos a hablar de las sustancias antitusivos, lo primero es recordarle que lo que induce el reflejo de las tos es la entrada en las vías aéreas de cualquier partícula que pueda ser irritante. La misma presencia de secreciones en esas vías aéreas ya es causa de toses, y también sería, por ejemplo, el acúmulo de líquido o edema en los espacios alveolares cuando existe una insuficiencia cardíaca. Eso obviamente en el perro es una de las causas que nos harían sospechar de insuficiencia cardíaca, y cuando existe una deformación de esas paredes de las vías aéreas, es decir, un broncoespasmo. Los broncodilatadores en sí son antitusivos, porque neutralizan, si quieren, ese broncoespasmo. Acuérdense que la tos es un mecanismo defensivo que tiene el cuerpo de depuración mecánica, es decir, de eliminar cualquier sustancia que esté en esas vías aéreas, y por tanto pues habría que quitarla cuando no sea productiva. Tenemos el caso típico de la tos de las perreras, porque en ese caso el animal está tosiendo de forma excesiva y eso puede fatigar y puede en definitiva lesionar el pulmón o incluso la tráquea y producir un colapso de tráquea. Les pongo esta imagen para recordarles que la tos de las perreras se produce, es una de las enfermedades corrientes que van a presentar en colectivos de perros. Es corriente ir a un refugio y ver animales que están tosiendo. Normalmente este tipo de enfermedades lo producen, hay una serie de patógenos que están ahí implicados, y a menos que haya una infección bacteriana secundaria y se complique, y normalmente pues son autolimitantes, y el animal pues al cabo de 1 o 2 semanas pues va a combatir esa infección y se va a recuperar completamente. Entonces, al hablar de las indicaciones de los antitusivos, el ejemplo típico sería el de la tos de las perreras, que normalmente cursa como una traqueobronquitis no complicada, y ahí pues las sustancias que podríamos emplear principalmente para quitar esa tos serían el butorfamol, que aparte tiene un efecto, si quieren, analgésico, y tenemos la codeína o hidrocodona, que no tienen efecto analgésico. Hay uno que se usa mucho en personas, que es el dextrometorfano, pero en realidad es mucho más débil y no tiene la eficacia de los anteriores para usarlo en los perros. Si hablamos de los expectorantes y mucolíticos, acuérdense que el expectorante es básicamente cualquier sustancia que estimula los mecanismos de eliminación de las secreciones de las vías respiratorias, y lo hace pues aumentando la cantidad y fluidez de esas secreciones. Ahí tenemos cuáles son los principales: la guafenesina, aceites volátiles aromáticos, que esto es básicamente como si introdujésemos un animal en un baño turco y pusiéramos unas hojas de eucaliptus en el ambiente. Si administramos sustancias mucolíticas, estos son aquellas que destruyen las distintas estructuras físico-químicas de la secreción bronquial, disminuyen su viscosidad y consiguen que se eliminen más fácil. Las principales pues son la bromesina y la N-acetilcisteína. Si vamos a administrar un expectorante, que lo que hace es aumentar la cantidad y fluidez de esas secreciones, acuérdense que ese animal debe de estar hidratado siempre, porque si no pues le va a costar mucho producir o aumentar esa cantidad de secreciones en la luz de los bronquios. Por último, decirles que los descongestivos en realidad no tienen mucha aplicación en veterinaria, se emplean mucho en humanos para tratar rinorreas cuando existe una congestión nasal. Ahí los principales son los antihistamínicos H1, y se pueden administrar también adrenérgicos no selectivos para los alfa, como son la fenilefrina, pseudoefedrina, la efedrina. Al hablar de los antiinflamatorios respiratorios, los 3 grupos principales son los glucocorticoides, el cromoglicato sódico. Vamos a ver que se usa para cuando existe una inflamación de tipo alérgico, ya que básicamente lo que hace es estabilizar los mastocitos e impedir que liberen
histamina, que es uno de los mediadores de la inflamación en las alergias. Y en los gatos veremos que se usa también mucho la ciproestadina, porque en los gatos la serotonina es uno de los mediadores de la inflamación importantes en las alergias.